Saludos y abrazos a la distancia desde aquí y yo René, Salud Natural, yo soy el Dr. Ordaz. Vamos a compartir hoy lo que es la columna mental del anti-envejecimiento. Creo que meternos aquí es sumamente interesante, es algo que es como querer entender lo que es el planeta Tierra. Es algo increíble, la mente es algo muy poderoso, muy sublime, pero no está de más tocar algunos puntos elementales, puesto que creo yo que la raíz de todo lo que podemos experimentar en esta vida tiene que ver con nuestra mentalidad. Muy importante, en la ocasión pasada hablamos acerca de las 4 columnas del antienvejecimiento, pero hoy voy a hablar acerca de lo que es la mentalidad, puesto que ya hablamos que una columna es el ejercicio para lograr la autofagia de las células, hablamos también de la alimentación y hablamos de tener cuidado con la oxidación. Pero hoy vamos a hablar de la mentalidad, creo que es muy importante, porque si no tratamos esto, creo que no vamos a lograr mucho, puesto que eso es lo que yo creo, tenemos que actuar de una forma holística, de una forma integral para poder lograr nuestros objetivos. Puesto que una planta puede ser maravillosa, usted sabe que ya se descubrió la telomerasa, hay profecías, por ejemplo, Nostradamus dijo que en el 2015 se iba a descubrir lo que es el efecto de la longevidad, de la eternidad, que van a poder vivir muchos años como los antiguos. Hay un vidente también en Argentina, ya murió, Paravicini, que también dijo lo mismo. Y efectivamente en España una mujer descubrió, ¿verdad?, la telomerasa que hace que ya incluso los ratones puedan vivir varias veces lo que es su vida normal y se está aplicando, se supone, ya en seres humanos. Pero mi punto de vista es que si no logramos tener una mentalidad, una personalidad integral, como seres humanos, no vamos a lograr tal efecto como quisiéramos. Es muy importante, por ejemplo, comprender que es una realidad la vida. Y hay que ver también que el estado mental es aguas, porque es bien interesante, ya que si nosotros creemos algo, dejamos que ciertas imágenes, información nos entre por los ojos, por los oídos, se va a reprogramar y tanto es bueno como es malo. Por ejemplo, si usted puede ver un anciano, claro, más anciano que nosotros, obviamente, que si usted ve un hombre de 70 años sufriendo mucho, usted dice, hoy yo no quiero estar así. Pero ¿qué sucede? Que usted se está metiendo esa información de ese anciano a su mente y se está reprogramando. Por eso estoy hablando de la mentalidad, porque uno tiene que tener mucho cuidado y lograr un equilibrio en nuestra mente para poder controlarnos, puesto que si usted, como ya mencioné, ve a alguien que está sufriendo y es mayor de edad, usted dice, yo no quiero eso. Pero usted lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos dejando que esa información se meta a nuestros ojos, incluso a nuestros oídos. De hecho, hay personas, por ejemplo, que dicen, mira, ves un anciano que está bien de edad y dices, wow, yo quiero ser como él, estar sano a esa edad, pero sabes una cosa, hay un problema ahí, porque automáticamente estamos aceptando esa programación de ese anciano a nuestra mente. Entonces no vamos a lograr una longevidad mayor porque nos estamos poniendo un límite en nuestra mente. No sé si puedes explicar. Es muy importante, por ejemplo, hay personas que para tratar problemas de salud graves, de hecho usted lo puede buscar incluso en internet, personas que cómo se trataron el cáncer, por ejemplo, por medio de poner fotos de sus mismas personas, de ellos mismos en las paredes, para reprogramar su cerebro con imágenes sanas y jóvenes. Y esto lograron superar incluso hasta el cáncer. Con eso estoy diciendo que el poder de reprogramar la mente es muy importante y nosotros tenemos que tener una visión clara de lo que queremos. Si queremos llegar a qué edad y cómo lo queremos hacer, es muy importante porque, como mencioné hace un momento, si nosotros decimos, yo no quiero ser como esta persona anciana y sufriendo, pero si nos podemos estar metiendo esa información a nuestra mente, o si aceptamos, mira, esa persona está sana y tiene tanta edad, yo quiero ser como él, lo estás aceptando y a lo mejor tú te estás limitando a llegar a esa edad. No, resulta, ¿verdad?, que hay gente muy longeva. En la Biblia tenemos gentes que vivieron más de 900 años, pero lo cierto es que aquí hay una realidad de un hombre llamado Li Chin Wen o Li Chin Yuen. Es un hombre que está comprobado que fue súper longevo y me gustaría marcar algunos puntos de esto. Li Chin Yuen fue un hombre, ¿verdad?, que vivió 256 años. Wow, interesante. Este hombre
Algunos piensan que él dijo alguna ocasión, perdón, que vivió 197 o era que en realidad tenía 197, pero según hay un hombre que se llama Wu Chun Chen, algo así, ¿verdad? De la Universidad de Minhu, así según la información, otras dicen que es la Universidad Chen Hu. Había información ahí donde el gobierno imperial de aquel tiempo lo felicitó por sus 150 años y después otra felicitación por sus 200 años. Entonces sí vivió 256 años. ¿Cuál fue la característica de este hombre? Bueno, que él fue un hombre herbolario, fue un doctor, fue un maestro, fue un curandero, si usted quiere. Él trabajaba desde niño recolectando raíces, plantas para curar. Eso fue su labor desde niño. Él fue al ejército, fue maestro de artes marciales, estuvo en el ejército. Pero hay una historia muy importante que quiero marcarle. Dice él, según la historia, obviamente eso es historia, usted lo puede investigar también, el personaje se llama Li Qin Yuen, hombre que vivió 256 años. Él dice, según la historia, un discípulo de él cuenta esta historia que él recibió ahora sí de este hombre, que cuando él andaba en las montañas conoció a un ermitaño, un hombre en la montaña de 500 años. Y le enseñó que para vivir, aparte obviamente de la mentalidad, aparte de la alimentación, y yo te le voy a decir algunas otras cosas más de plantas, dice que tenía que hacer ejercicios, pero sobre todo con la respiración y movimiento. O sea, los movimientos tenían que ir de acuerdo a la respiración y los sonidos. Eso es muy importante. Esto es algo bastante que después lo vamos a ver si lo puedo decir en la otra columna del ejercicio, porque todo esto es complejo un poquito. Pero dice que este hombre ermitaño le dijo, si tú logras hacer diariamente este ejercicio de respiración, sonido y movimiento en esa armonía y resonancia, vas a vivir muchísimos años. Entonces, este hombre lo hizo constantemente, este ejercicio. Ojalá que podamos darle alguna información cuando hable de la otra columna, de antienvejecimiento. Y dice que él logró, porque aparte obviamente de su ejercicio, era una meditación, un ejercicio de respiración y sonido es clave. Y yo sí personalmente lo creo mucho eso, porque hay un efecto de energía muy poderosa cuando la persona lleva a cabo esta realidad, estos movimientos con respiración y sonido. Esa fue la clave, aparte de que hay muchas cosas. Por ejemplo, él dice que tomaba varias plantas, entre ellas una de las más conocidas es Foti. Foti es una planta, por ejemplo, nomás como información, que de hecho se le cambió el nombre de esta planta de Foti a Hoshobu, que es el del pelo negro, porque ayuda a cambiar el cabello. Es tan poderosa, pero obviamente mucha gente lo consume y no se mira el efecto antienvejecimiento como quisiéramos. ¿Por qué? Porque no es la planta en sí, es todo un englomerado sinérgico integral que tenemos que entender. Por eso habla de 4 columnas de antienvejecimiento. Entonces, es muy importante, este hombre dice que logró, y quizá la clave era, dice, de usar la cabeza y el corazón de verdad. Porque cuando él hacía los ejercicios, dice que lo hacía con verdad en su corazón, o sea, creyendo, y que él logró entender que la mente y el corazón van en armonía. Yo podría decir que la mente tiene que ver con efecto calorífico de acción y el corazón con un efecto de frío o voltaico, que hay un equilibrio. Cuando usamos la cabeza nos estresamos demasiado y cuando usamos solamente el corazón posiblemente nos vemos demasiado extremistas, pero cuando usamos los dos creamos un efecto muy hermoso y que es parte del secreto del antienvejecimiento, porque tenemos que comprender que la mente y el corazón hay un efecto muy poderoso. De hecho, se dice que en el corazón digamos que el efecto electromagnético del corazón es mucho más grande que el de la mente, que cuando usamos los dos es cuando se materializan las cosas. Entonces es muy importante, si yo tengo una visión clara y quiero, digamos, tener un efecto anti-envejecimiento, de no envejecer más de lo normal, o si quiero mantenerme joven, hay gente que va avanzando muy bien en este aspecto, y más cuando se dice que ya se descubrió la telomerasa y el efecto del grafeno, por ejemplo, y otras cosas. Hay mucha información al respecto, ¿no? Pero bueno, es muy importante, primeramente, si hay personas con visualizar y mirar fotos de su misma persona en las paredes y meditar en ello y aparte de pensar, hablar,
ellos han logrado superar, aparte de productos naturales, etcétera, superar enfermedades graves pues, ¿verdad? Como problemas degenerativos, entre ellos el cáncer y otros. Creo que es muy importante entonces la mentalidad. Recordemos que la mentalidad, quisiera yo describírselo de esta manera. La mentalidad es como un terreno, la mente es como un terreno, pero que usted puede sembrar, o los pensamientos son como árboles en ese terreno mental, y que cuidado, porque a veces tenemos pensamientos negativos. El pensamiento negativo o el pensamiento positivo, al igual, se va a proyectar a nivel energía, a nivel neuronal, y va a activar las glándulas que son de emociones. Por ejemplo, si hay un pensamiento de alegría, va a haber un efecto energético, emocional en nosotros de alegría y de regeneración, muy importante. Pero si en lugar de esa alegría hay una reacción de tristeza porque hubo un pensamiento de tristeza, va a haber una degeneración, un efecto negativo a nivel celular. Por eso es que hablo de esta columna tan importante. Si, por ejemplo, en lugar de seguridad, de un pensamiento de paz, de seguridad, hay un pensamiento de ansiedad o de miedo, pues ambas, una va a ser positiva, regenerativa, la otra va a ser negativa y degenerativa. Eso es muy importante, mantener una mentalidad positiva. Recordemos, por ejemplo, vivimos en un mundo de estrés. Hay un estrés positivo y hay un estrés destructivo. O sea, si logramos organizar nuestra mente, si logramos trabajar nuestra mente, de hecho yo desde jovencito he trabajado en mi mente, y creo que todos lo hacemos en ciertas medidas, pero ¿por qué no hoy enfatizar y cuidar nuestro pensamiento, de decidir no dejar que los pensamientos nos autodestruyan? Hay problemas de salud, por ejemplo, que dice, es que yo tengo esto, es que mi enfermedad. Cuando tú dices mi enfermedad, te estás apropiando de una condición degenerativa o de una condición de desequilibrio en el cuerpo que nada tiene que ver con nosotros, pero por no tener cuidado en el pensamiento, en esa mentalidad, pues nos autodestruimos. Hay que tener mucho cuidado. Y de hecho sabemos, por ejemplo, que las palabras, que obviamente que se originan primeramente en nuestra mente, dice que las palabras nos curan, las palabras de sabias son medicina, obviamente los pensamientos sabios expresados en palabras son medicina, dice, y hay palabras tan negativas que cuando se hablan son como golpes de espada. Fíjese bien. Entonces por eso es tan importante cuidar, por eso incluso se dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu interior, porque de ello emana la vida. Entonces quiere decir que la juventud está en cuidar precisamente la mente, el corazón, porque de ello emana la vida. La juventud, vida es juventud. Yo me alegro cuando conozco personas relativamente grandes de edad y se miran tan bien. Wow, que digo, qué bonito. Pero no me conformo con eso porque me pongo límites. Quiero ir más allá. Entonces, hay métodos, hay muchos métodos que se pueden hacer. Por ejemplo, tratamientos de plasma, aparte de la mentalidad, tratamientos de plasma, tratamientos orgónicos que serían prácticamente similar, etcétera. Hay varias cosas que se pueden hacer. Pero primero hay que practicar y tratar de desarrollarnos bien en esas cuatro columnas. Hoy estoy hablando de la mentalidad, después vamos a hablar de la alimentación, después vamos a hablar del ejercicio y por último vamos a hablar de la antioxidación. Es muy importante, y para terminar, quiero decirle que la mentalidad nuestra, por años hemos pensado que está dentro de nuestra cabecita, pero resulta que últimamente están haciendo, en lugar de hacer para detectar la función del cerebro, que antes se le llamaba electroencefalograma, hoy se le llama magnetoencefalograma. O sea, más avanzado, y con eso confirman que el pensamiento y la actividad más que dentro está afuera. Es muy importante entonces la meditación para captar la información, porque la información que recibimos de aquí es neutra, es maravilloso, pero cuando procesamos nosotros el pensamiento, y de acuerdo a nuestras tendencias podemos tener pensamientos negativos, destructivos, o pensamientos positivos, regenerativos. Es muy importante, recordándole que el pensamiento activa el efecto neuronal, y a su vez las glándulas, y a su vez reacciones positivas o reacciones
negativas o positivas. Es muy importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y además de entender que por el hecho que nuestro cerebro es un procesador, porque dijimos que el pensamiento, yo sé que es difícil de creer, pero al final, ¿por qué hoy se está haciendo la magnetoencefalograma y ya no tanto el electroencefalograma? Porque están comprendiendo que la información del ser humano está más afuera que adentro. Por lo tanto, si eso es una realidad, tenemos que tener cuidado en lo que en nuestra sangre, porque si nuestra sangre está tóxica, el cerebro no va a ser un buen procesador, que de hecho lo notamos, por ejemplo, usted y yo, que hemos comido a mediodía, a las 2 3 de la tarde, una buena comida, entre comillas, y de repente en lugar de que tengamos energía, uy, queremos dormirnos. ¿Por qué? Porque el procesador se ocupó y no podemos observar. Si estamos en una clase, no podemos captar sencillamente porque nuestro procesador se atascó, se frizó, por así decirlo. Por eso es muy importante, y es por eso que yo recomiendo la Master Colon, los productos, la hierba de sapo, que ha sido una maravilla, la hierba de sapo micelizada que damos aquí, la Master Colon que se está expandiendo en otros países incluso, ¿verdad? Y los productos que, por ejemplo, los productos homeopáticos que estamos dando aquí, que es una maravilla, precisamente, por ejemplo, la varita carbónica que abre los canales y sobre todo ayuda a las pequeñas capilares que están en el cerebro para que entre la oxigenación, por ejemplo, el sulfur que ayuda a eliminar la toxicidad desde la sangre, el licopodium, por ejemplo, que ayuda a eliminar y ayuda a las células a que tengan una autofagia, etcétera. O sea, es por eso que yo les invito también y por eso estamos aquí, ¿verdad? Para cuidar nuestra salud y usar productos naturales para apoyarnos, ¿verdad? En estas 4 columnas de antienvejecimiento. Entonces es muy importante que nuestro procesador de pensamientos, de la mentalidad, sea muy importante para que podamos ser libres de pensamiento y captar y elevar nuestra frecuencia. Y para terminar, cuando nuestra condición mental baja de frecuencia por falta de oxigenación, por la sangre, por lo que usted quiera, se empiezan a tener pensamientos negativos y cuando elevamos la frecuencia empezamos a actuar y a pensar y a sentirnos más positivos. Por eso es muy importante, ¿verdad?, de elevar nuestra frecuencia, pero tenemos que cuidar obviamente nuestra sangre, nuestra circulación cerebral y obviamente periferal para que estemos en una frecuencia alta y poder captar y echarle ganas en el antienvejecimiento. Bueno, sin más, yo me despido, espero que esta información pues, le apoye, le motive en algo y de antemano muchas gracias por escuchar aquí en Yorené Salud Natural y un abrazo a la distancia y hasta la próxima.